¿Cómo calcular la hora solar mínima dependiendo del lugar del mundo donde tú estés de forma muy fácil para poder saber cuánta energía me podría dar mi panel solar? Quédate aquí y descúbrelo hoy con nosotros. Su casa desde el espacio. Es nuestra casa. ¿Pero qué es eso? ¡Oh! Todos pueden verte. ¡Entra! ¡Nunca! La pregunta del día de hoy es: ¿cómo se le hace mantenimiento a un panel solar? Las primeras personas que respondan de forma adecuada serán saludadas en nuestro próximo video. Bien, hoy te voy a enseñar de una forma muy fácil cómo calcular la hora solar mínima dependiendo del lugar del mundo donde tú estés. Muy fácil, práctica, y vamos a hacer algunos ejercicios. Así que dale de una vez like con la mejor energía para seguir apoyando estas videoclases. Bien, entonces vamos a utilizar esta página que es de la Comisión Europea. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Lo que hacemos aquí primero es seleccionar conectado a red. Después buscamos el lugar del mundo que queremos evaluar. Por ejemplo, El Salvador. Tenemos la opción en esta poderosa página web de colocar aquí el nombre del lugar del mundo que queremos o la latitud y la longitud para colocar una ubicación exacta. ¿Cómo hacemos para buscar la latitud y la longitud del lugar del mundo que queremos ver? Muy sencillo, nos metemos en Google Maps y, por ejemplo, si queremos evaluar esta calle de aquí, le damos clic derecho y ahí te aparecen los dos datos, latitud y la longitud. Entonces copiamos la latitud, que es este numerito que está aquí, acá, tan, y después la longitud, que aparece en negativo, en positivo, etcétera. La copiamos y la pegamos acá. En este caso voy a evaluar El Salvador, entonces aquí en este punto. Lo primero que hay que hacer es colocar acá pérdidas del sistema 0, optimizar inclinación. Listo, eso es lo único que hay que cuadrar allí. Después le damos visualizar resultados, automáticamente va a calcular cuál es la cantidad total de horas solar aprovechable en todo el mes. Buscamos la barrita más pequeña, entonces por ejemplo esta podría ser la más pequeña, que es de 133.17, o podría ser la de 134, 133, entonces 133.17. Entonces vamos a sacar ahora el arreglo de paneles que tengamos. Y si te has perdido de algunas de las videoclases, pues búscate aquí en el canal. Pero pues lo mejor es que participes de nuestro próximo curso de energía solar para que puedas entender todo de forma organizada. Son 4 clases en vivo más un mes de acceso a nuestra poderosa plataforma de estudios. Matricúlate ya en la descripción. Bien, este arreglo de paneles son 3 paneles de 605 vatios, que en total nos daría una potencia instalada de 1815. Pero entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es colocar el lugar del mundo donde vamos a trabajar, El Salvador. El Salvador, tan. Y le colocamos que la hora solar mínima total del mes de junio. ¿Cuánto fue? 133.17, si no estoy mal. Si estoy mal, lo corrigen ahí en los comentarios, hacen el ejercicio ustedes bien juiciosos. Pero entonces, como sabemos que junio tiene 30 días, entonces cogemos este berraco número de acá, 133.17, dividido entre 30 días. Y eso nos va a dar la hora solar mínima. Y si hacen en la calculadora chancera, eso les da 4.5 horas. ¿Y cuánto me producirían estos paneles en ese lugar del Salvador? Sin tener en cuenta las pérdidas, porque las pérdidas después se las enseño en otro video. Pues sencillo, si la potencia instalada son 1815, ¿por qué? Porque cada panel es de 605. Entonces 605 por 3 me da 1815. Entonces 1815 por 4.5. Sacamos la calculadora chancera, que la tengo por acá en el celular.
por 4.5 me da 8167 vatios hora día. ¿De qué? De producción, hombre. ¡Qué belleza! Muy fácil. Y asimismo, ustedes pueden hacer un poco de ejercicio, los ejercicios que quieran ustedes. Entonces, por ejemplo, un ejercicio con coordenadas. Ahí que me queda un tiempito. Yo me imagino que ya le dieron like, entonces vamos a darle otro ejemplito, pues. El otro ejemplito es, por ejemplo, estamos por aquí, en este barrio de Santa Lucía, en esta cuadra. Vea. 3.447. Entonces vamos por acá arriba. 3.44782. Si la memoria no me falla. 3.44782. 3.44782. Y por acá el otro código era menos 7651. Menos 76.51. Y era 696. Entonces 696. Y le damos ir. ¡Pam! Ahí ya me tiró en la cuadra donde estaba evaluando en Google Maps. Por eso es que hay que hacer la evaluación dependiendo del lugar del mundo donde tú estés. Exactamente donde sea. ¿Ok? Damos acá pérdidas del sistema 0. Optimizar inclinación. Visualizar resultados. Actualiza. Pam, pam, pam. La más pequeña, ¿cuál es? Febrero 127, noviembre 125.14. Esto es en Colombia, ¿no? Entonces, esto es en Colombia, donde vive el profe Chris. Borramos todo esto. Entonces acá, la hora total mínima, creo que era en noviembre, ¿cierto? Me parece. Entonces, pam, 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 pam. Abrimos por acá. Y la más pequeña era 125.14. Entonces, 125.14. Y noviembre, creo que tiene 30 días. Si no, lo corregimos en los comentarios. Y 30. Entonces sacamos la poderosa calculadora chancera. 125.14 y 30. Me da 4.17 horas. Más poquito, ¿no? En este barrio de Colombia. Y entonces lo mismo, pues la producción, ¿cómo es que es? ¿Cómo sería? Pues si tengo instalado en panel 1815, pues lo multiplico por la hora solar mínima, que es 4.17. Saco la poderosa calculadora chancera. 1815. Miren que esto me produce aquí es 7.568 vatios hora día. Entonces, si ven que dependiendo del lugar del mundo donde estén, así mismo van a poder producir una cierta cantidad de energía en panel. Entonces, mis amigos, mi familia de YouTube, qué bacano, hombre, que todos estén suscribiendo. Muchas gracias por haber participado en este video. Nos vemos en un próximo video.